utziarren. Bentaurreko honen helburua izango litzake urtebeteko balantzia itxia eta urtebete honetan zeintzuk izan diran gure proposamenak bai udaletxe barruan, bai udaletxe kanpo esplikatzia eta gure ustez udal gobernuak eduki daben politika gintzan hainbat hutsune edo punto beltz azpimarratzia. Decía que el objetivo de esta rueda de prensa sería, por un lado, deciros, comentaros cuáles han sido las propuestas que hemos planteado desde Bildu para mejorar el funcionamiento municipal dentro del ayuntamiento y fuera de él, por un lado, y por otro lado, un poco señalar los puntos negros o las críticas que hacemos a la gestión municipal durante este primer año que estamos en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, es verdad que ya ha pasado un año que ha pasado rapidísimo y es la hora de hacer un poco el balance, ¿no? de estos 12 meses de trabajo que ha sido, bueno, pues la verdad muy frenético pero bueno, a la vez con muchas ganas, ¿no? Bildu en las elecciones del 22 de mayo consiguió en Eibar más de 3.600 votos, unos resultados desde nuestro punto de vista muy buenos y conseguimos pues 6 concejales en el ayuntamiento de Eibar, como podéis ver hoy aquí, todos ellos representados y representadas. Y nuestra oferta era clara, ¿no? Desde el principio, pues liderar la transformación social y política en nuestra ciudad e impulsar una manera diferente de hacer política. Hau da, azkenean gure helburu nagusia zen politika gintza egiteko beste eredu bat posible dela agertaraztia eta beste eredu horren bitartez eraldaketa politikoa eta soziala gauzatzeko ekimenak martxan jartzea, ¿es? Y bueno, la verdad que nos hemos encontrado después de un año de trabajo pues con muchos obstáculos y muchas trabas por parte del PSE, que junto con el PNV y con la ayuda inestimable del PSE con el PP, con la ayuda inestimable del PNV, que ellos han querido seguir una política continuista dentro del ayuntamiento y hemos visto que casi ninguna de las propuestas de Bildu ha sido ni siquiera tenida en cuenta porque no les interesa ver esa nueva realidad que se está dando tanto en Eibar como fuera de nuestra ciudad, ¿no? A pesar de ello, y aunque se nos haya criticado que algunas veces hemos hecho oposición destructiva, desde nuestro punto de vista Bildu ha hecho una oposición constructiva y a la luz de los hechos nos remitimos, ¿no? Que bueno, aquí tenemos una serie de propuestas que algunas de ellas sí han sido aceptadas dentro del ayuntamiento, pero lamentablemente la mayoría no. En primer lugar, queremos señalar que a pesar de que al principio de legislatura no se planteaba una comisión específica de igualdad, pues a raíz de una propuesta de nuestro grupo municipal, pues esta comisión se ha creado, tiene su actividad y poco a poco va elaborando su trabajo, ¿no? Creemos que el tema de la igualdad es un tema transversal y pilar en nuestro ayuntamiento, debería ser, y por eso hicimos la propuesta y bueno, que se haya aceptado, pues lo valoramos positivamente. En segundo lugar, y otra de las propuestas que ha sido aceptada, pues veíamos que en el barrio de Chonta teníamos un problema muy grande, un problema que teníamos que desbloquear, pues sobre todo teniendo en cuenta los diferentes agentes que confluimos en este espacio, ¿no? Tanto ciudadanos o personas del barrio como administración tanto local como a nivel autonómico. Y entendemos y por eso planteamos formar una mesa de Chonta en el que, bueno, pues todos los agentes implicados estuviésemos presentes y debatiésemos cómo mejorar la calidad de vida de este barrio y darle una vuelta y darle desde el consenso una mejor calidad de vida a esta parte de nuestra ciudad, ¿no? Y entendemos que la participación de todos y todas es imprescindible, pero sobre todo la implicación del gobierno municipal y del gobierno autonómico pues serán claves para mejorar la calidad de este barrio. Hirugarren gauza komentatu nahi genduna izan da bueno, zerbitzu publikoen defentsan egin dugun lana, ez? Batez ere udaletxeko langileekin batera Espainiar estatuak planteatu dituen murrizketen kontra hainbat proposamen eta egin ditugu, batez ere zerbitzu publikoen eta langile publikoen defentsan, ez? Bai elkarkidetzako gaiak direla, bai soldataren murriztenak ez emateko,
Eta hemen ere, ez PSek eta ez PNVek ez digute inolako laguntzarik eman. Decía que respecto a los recortes que han sido impulsados desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno de Mariano Rajoy, pues hemos intentado poner una serie de medidas concretas para parar estas medidas de recorte, y bueno, nos hemos encontrado que ni el PSE ni el PNV nos han apoyado en estas propuestas. Evidentemente el PP, eso ya sabíamos que no nos iba a apoyar, pero entendíamos que las otras dos formaciones estaban en condiciones de apoyar no la propuesta de Bildu, sino la defensa de los trabajadores públicos y la defensa de los servicios públicos, al fin y al cabo, ¿no? Que se están viendo mermados a velocidad fulminante. Otro tema que queríamos comentar, otras propuestas que hemos realizado han sido en torno a la participación ciudadana. Sabéis que bueno, en el programa de Bildu ha sido uno de los pilares importantes. Entendemos que las puertas del ayuntamiento se deben abrir a toda la ciudadanía ibarresa, y para ello propusimos un cambio en la normativa municipal de funcionamiento, ¿no? que regula pues, horarios de comisiones, plenos extraordinarios, al fin y al cabo modos diversos para plantear la participación dentro del ayuntamiento. Y bueno, aprovecharon los otros tres grupos, el PSE, el PNV y el PP, para no solo impedir estos cambios, sino hacer un reglamento municipal más restrictivo si cabe, y que al final una propuesta que hacíamos para que las decisiones tanto políticas como económicas de nuestro ayuntamiento se tomen entre todas y todos, con la participación de la ciudadanía y los agentes sociales, pues se vea cortada esta propuesta y se siga pues al final cerrando la puerta del ayuntamiento a la ciudadanía. Parte hartzearen inguruan komentatzea hori, azkenean ateak itxiz jarraitzen dutela, gure proposamenak udalaraudiaren inguruan atzera botiak izan dirala, eta zoritxarrez ez, beraiek politikagintza ulertzeko beste eredu bat ez dute onartzen, eta 4 urtean behin gitarrak ematen dien bozkarekin beraien ustez nahikoa da 4 urte horietan nahi dutena egiteko. Decía que con la participación, con los votos que cada 4 años les dan los ciudadanos, entienden que los partidos tradicionales, el PSE, el PNV y el PP, entienden que es suficiente para hacer lo que quieran durante los próximos 4 años, ¿no? Y nosotros entendemos la política desde otro punto de vista. Eta para terminar, pues queríamos comentar un poco en la defensa del medio ambiente ibarres las diferentes propuestas que hemos puesto en marcha. En primer lugar, un acuerdo marco para proteger el medio natural de nuestro municipio, que daremos a conocer el lunes que viene, aprovechando que el martes es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces el lunes daremos otra rueda de prensa para presentar nuestra propuesta de la defensa del patrimonio natural de Ibarres, ¿no? Y bueno, esa es una de las propuestas que hemos hecho. Por otro lado, coincidiendo con el Día Forestal Mundial, hicimos una propuesta para retomar la actividad del Zuaitz Eguna, que entendíamos que era una actividad de participación y sensibilización importante que se hacía en nuestra ciudad y se dejó de hacer. Y por último, decir también que estamos trabajando codo con codo con Diputación para que cuanto antes pueda llegar el Bidegorri desde Maltza a Zitain, ¿no? En este punto también comentar que el Bidegorri tiene que llegar a Zitain, pero también tiene que llegar hasta dentro de la ciudad. Y desde Zitain para adentro, vamos a decir, la competencia es municipal, y entendemos que el ayuntamiento no puede tampoco escurrir el bulto diciendo que como no hay hasta Zitain, pues ¿por qué vamos a hacer nosotros nuestra parte, ¿no? Creo que el ayuntamiento también tiene que poner mecanismos en marcha para poderle dar continuidad al Bidegorri y desde Zitain pues unirlo con el tramo de Ermua, y no decir que el Bidegorri futuro irá por encima de las vías del tren, porque eso es decir que en el 2125 pues igual tendremos un Bidegorri en Eibar, y entendemos que tiene que ser una propuesta más real y más concreta. Y bueno, pues como hemos comentado antes, la participación no hemos hecho solo a nivel municipal, porque entendemos que la política no es dentro de estos 4 muros, sino también a nivel externo, y a ese nivel hemos convocado y
con muy buena asistencia, 3 asambleas abiertas para que las personas podamos compartir nuestras preocupaciones y nuestras propuestas con las ciudadanas y ciudadanos de nuestra ciudad. Y también hicimos un esfuerzo importante para dar a conocer los presupuestos de nuestra ciudad a los agentes sociales y poder debatir con ellos pues cuáles iban a ser las propuestas que íbamos a plantear dentro del ayuntamiento. Y por último, un par de notas más. Comentaros que hemos sacado un primer ejemplar de la revista Bolo Bolo con el mismo objetivo de dar a conocer la realidad municipal a todos los eibarreses, y el segundo ejemplar, el segundo Ale, pues está en marcha. En primicia tenéis la portada del mismo y queremos que para San Juanes, antes de San Juanes, en torno al 17 de junio, pues estén todas las casas de Eibar. Y a nivel de comunicación también comentaros que hemos puesto en marcha una página web, bildueibar.info, pues para que también la ciudadanía pues pueda saber el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Estas serían un poco las propuestas que hemos hecho. Avui izango ziren proposamenak, eta orain Begoñak esplikatuko ditu zeintzuk dira gobernuari egiten dizkiogun kritika nagusienak. Bueno, hemos visto también el balance que ha hecho el equipo de gobierno, en concreto el alcalde en solitario, a lo que ha sido este año, pues anunciando la situación económica y la política de recortes económicos a que se ve obligado. Entonces, en esta línea, la crítica que nosotros hacemos, la hicimos desde el principio, es que en esa forma diferente de entender el ejercicio de la política que Bildu quería llevar a las instituciones, más desde un punto de vista de la militancia, planteamos un modelo diferente del gasto también, del gasto que generan los órganos de gobierno. Tanto la reducción del número de liberaciones, el ajuste de dietas y subvenciones a los grupos, eliminación de gastos protocolarios externos que se mantienen, otro sistema de dietas que se imposibilite que quien tiene ya un sueldo de la administración coja también dietas. Es decir, son cuestiones que hemos planteado, las planteamos al constituirse el ayuntamiento, que resultaron complicadas de defender, porque nos encontramos con una oposición frontal de todo, tanto del equipo de gobierno como del resto de los grupos políticos, como que se había tocado un tema sagrado, cuando simplemente lo que se había hecho es poner por primera vez al conocimiento de la población ibarresa cómo es la situación. Nosotros volvimos a plantear un control del gasto en este sentido para los presupuestos del 2012 y no han sido tenidas en cuenta. Creemos que si hay legitimidad para pedir a otros departamentos que vayan haciendo freno al gasto, debe empezar el equipo de gobierno precisamente por el de los órganos de gobierno. Y hay partidas que se pueden eliminar, de protocolo, de duplicidad de dietas y aunque no quieran tocar algo considerado sagrado, que es el número de liberaciones, hay partidas en las que se pueden ahorrar gasto y nosotros estamos dispuestos a plantear propuestas concretas. Desde Bildu valoramos la política urbanística nefasta que se está llevando a cabo. Hay que tener en cuenta que se está haciendo el desarrollo de un plan general que en su momento, aparte del apartheid político que suponía que una fuerza como la que representamos, quienes estamos en esta comparecencia, no estuviese en el ayuntamiento, ese plan general no tuvo el respaldo de ningún otro grupo político más que del Partido Socialista. Es decir, que el desarrollo que está teniendo no tiene ni tan siquiera el respaldo unitario de quien sostiene en estos mismos momentos al gobierno. Entendemos que el desarrollo que está teniendo, sobre todo con operaciones como la compra del solar de Mendibur y Lizarraua, que ha sido también otro de los temas que han rondado en todo este año, por más de 6 millones de euros y con el incierta ubicación futura del hospital de subagudos,
pues entendemos que es que dentro de la línea de ajuste económico no es precisamente algo de lo que se pueda vanagloriar. Y respecto al centro comercial de Reval, sin olvidar toda la mala gestión pasada que supuso aquella venta, lo que más nos preocupa en estos momentos es que no se estén dando pasos para salir adelante. Se prometió para estas fechas un pliego de condiciones para una nueva adjudicación. A nosotros nos preocupa que esto se plantee sin hacer una revisión de exactamente qué necesita Reval en estos momentos, si sigue siendo necesario una oferta comercial tan abierta y tan grande como la que plantea las posibilidades del plan especial de Reval, y sobre todo que se esté haciendo sin una consulta ciudadana respecto al qué colocar en Reval, como están reclamando desde determinadas instancias que plantearon al ayuntamiento, a los grupos municipales previo a las elecciones, que se harían consultas y que ahora se están negando en este caso concreto. Respecto a los otros proyectos que el Partido Socialista puso en su programa, pues muchos de ellos están en el limbo, algunos ya los han anunciado que se quedan en ese limbo, como es la ampliación del polideportivo o el tema de la plaza de toros, pero está también la nueva estación de autobuses, los aparcamientos bajo el instituto, el cubrimiento de las vías del tren, etcétera, pues que entendemos que lo que plantean es que se quedan, que las restricciones económicas no los van a hacer posibles. Aquí sí queremos hacer un hincapié: cuando están venga a reprochar en Guipúzcoa, Bildu paraliza las grandes infraestructuras, y encima, bueno, pues muchas veces el portavoz de estas críticas es el propio concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Eibar, pues estén legitimando ahora que van a parar ellos en Eibar por la situación económica, lo que viene a ser también en esas grandes infraestructuras para el pueblo. Al principio de la legislatura, pues la solución iba a estar en esa Comisión de Empleo y Desarrollo Económico. Nosotros, por lo que estamos viendo en el trabajo de el inicio de andadura, el número de personas en desempleo ha crecido en nuestra ciudad y las ideas y las propuestas para dar la vuelta a esta situación son limitadas. En el momento, a los inicios de la constitución de esta comisión, desde Bildu planteamos a su titular, María José Tellería, una propuesta de seguir el ejemplo que habíamos visto en Escoriaza, en una petición de ayudas públicas, pero bueno, no creemos que ha tenido eco la propuesta que les hicimos. Se plantean recortes en todas las áreas del ayuntamiento y nos preocupa sobre todo los recortes en servicios sociales, que ya lo denunciamos en el presupuesto, en las enmiendas a los presupuestos. Por parte de Bildu y del gobierno foral se van a resolver cuestiones que no se habían resuelto en los 10 últimos años, y a lo largo de este año se va a resolver una cosa que a Eibar nos va a afectar, que es el tema de la absorción de las residencias que en estos momentos están a cargo del ayuntamiento, y bueno, pues esperamos que los recortes en los servicios sociales que está aplicando el ayuntamiento se frenen, y por eso los denunciamos, porque precisamente son las partidas que no se deberían tocar en una situación como la actual. Lo que sí queremos dar las gracias a todas las personas que están colaborando con este grupo municipal. Nosotros no nos estamos limitando, como decía antes bien Igor, a hacer un trabajo en el interno del ayuntamiento, sino que sobre todo estamos trabajando con la ciudadanía a través de las asambleas abiertas, de los tables de trabajo. En el grupo municipal no solo somos las 6 personas que estamos aquí, sino la cantidad de gente que está en cada uno de los grupos de trabajo y que está apoyando, gente independiente que nos está aportando ideas y que está siguiendo la vida municipal más allá de las puertas de este ayuntamiento. Daros las gracias también a vosotros por aguantarnos permanentemente en todo este año con estas aburridísimas seguramente ruedas de prensa, pero bueno, si no fuese por vosotros también no tendría altavoz muchas de las cosas que planteamos en el ayuntamiento. Y agradeceroslo, y bueno, pues que nos disculpéis muchas veces cuando nos damos la charla. Y bueno, digamos a disposición para cualquier cosa que nos queréis preguntar.